El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre les brinda una cordial bienvenida. En el marco de conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres Naturales, presenta la charla virtual Habilidades Operativas en Respuesta a Emergencias. A continuación tenemos palabras de bienvenida y ofrecimiento del acto por parte de la doctora Ida Campi Mayorga, rectora de nuestra institución. Buenos días, autoridades que nos acompañan el día de hoy. Estimado psicólogo, muchas gracias ante todo por su participación, por dedicarnos un poco de su tiempo valioso para dar a conocer la importancia de cómo actuar ante los diferentes tipos de emergencia. Señores estudiantes, queridos profesores, bienvenidos. Y en honor a todo el trabajo realizado por la coordinadora de carrera y sus docentes, espero que esta charla sea de gran beneficio hacia ustedes, para sus familias. Bienvenidos y muchas gracias nuevamente, psicólogo Luis Lindao. Gracias por la intervención a nuestra máxima autoridad. De esta manera damos inicio a la jornada. Los dejamos con el magíster José Luis Alcíbar, quien estará a cargo de la moderación del evento. Nos ayuda con el audio, ingeniero José Luis. Compañero Alcíbar, nos ayuda con su audio, por favor. Estimada doctora Ida Campi Mayorga, rectora de nuestro Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, compañeros docentes, autoridades, tengan ustedes muy buenos días. Me es grato para mí ser la persona encargada de presentar a tan ilustre profesional como es el máster Luis Antonio Lindao Sánchez. El máster realizó sus estudios secundarios en el Colegio Particular Huancavilca. Sus estudios universitarios lo hizo en la Universidad Estatal de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Psicológicas, especialización psicólogo industrial, obteniendo el título de psicólogo industrial. Ha realizado su posgrado en la Universidad de Guayaquil, obteniendo un diplomado en competencias con enfoque holístico, sistémico y por procesos. También tiene una maestría en gerencia en seguridad y salud en el trabajo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, siendo maestrante en procesos de elaboración de tesis. Tiene 2 certificaciones de competencias laborales en la CT como formador de formadores, prevención de riesgos laborales. Está calificado como instructor independiente en la CT y está con registro en el Ministerio de Relaciones Laborales como profesional en seguridad y salud en el trabajo. Además es instructor certificado en situaciones de emergencia y evacuaciones, seguridad industrial, primeros auxilios, seguridad industrial básica, seguridad y salud en el trabajo, formación de brigadas, outdoor training, gestión de riesgos, evaluación de daños y análisis de necesidades, prevención de incendios, planes de emergencia y contingencia, bases administrativas para la gestión de riesgos, cursos para instructores, manejo administrativo de centro de operaciones de emergencia, formación de brigadas comunitarias, talleres de creación en las unidades de gestión de riesgos, consejos ciudadanos sectoriales, metodología, participación de la comunidad. Ha dictado muchas conferencias, muchas charlas, como es en la Asociación de Scouts del Ecuador, en el voluntariado Plan Internacional, Secretaría de Gestión de Riesgos, curso Organización y Funcionamiento para Centro de Operaciones de Emergencias, en la Jefatura Cantonal y Defensas de Incendio en la provincia del Oro, en la Cruz Roja, en la Junta Provincial del Guayas, en el Ministerio de Educación, en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en el Hospital Guayaquil, en la empresa BOPAC, Banco Promérica, empresa Fertiza.
Además, el máster también tiene una amplia experiencia laboral dentro de nuestro cantón. Ha colaborado en el Cuerpo de Bomberos de Daule, en la Secretaría de Gestión de Riesgos, en la empresa Copaseur, en la Cruz Roja del Guayas, en la Secretaría de Gestión de Riesgos, en el Instituto Tecnológico Superior O'Higgins, en la Corporación Acerfin, en la Fundación Huancavilca y en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. Hemos conocido el amplio historial del máster Lindao. Entonces damos en este momento paso a que el máster Lindao comience con su exposición. Máster, bienvenido. Bien, gracias, José Luis. Un gusto de estar nuevamente con ustedes, esta vez de manera virtual. Ya tuve la oportunidad de participar en el 2019, me parece, el tecnológico, de manera presencial, ¿no? Con un grupo de estudiantes. Sí, le agradezco, digamos, la oportunidad de esta participación. Vamos a entrar directamente a la conferencia, a la charla, para sacar provecho al tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pudiéramos presentar la presentación para que podamos iniciar de esta manera, ¿de acuerdo? De esta manera, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, el tema que vamos a revisar en estos minutos, en esta hora que tenemos, tiene que ver con las habilidades operativas en respuesta a emergencia que necesitamos tener, que necesitamos fortalecer, que necesitamos de alguna manera disponer para que en el momento que tengamos que enfrentar una emergencia, lo hagamos justamente como define el término habilidades, que son estas capacidades que tenemos los seres humanos para hacer las formas correctamente y con mucha facilidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir revisando en el transcurso de este tiempo algunas diapositivas, algunas definiciones, algunas exposiciones para que tengamos una mejor comprensión de lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, definamos o pensemos qué es una emergencia. Una emergencia es cualquier situación en la que ocurren circunstancias negativas que ponen en riesgo o vulneran la condición humana, ¿no? Generando tal vez daños a la propiedad o potencialmente peligros a la vida humana también. Y especialmente en ese aspecto, en el peligro de la vida humana es la que nosotros nos vamos a concentrar, nos vamos a detener para establecer o mejorar estas habilidades, que de hecho seguramente algunos de nosotros ya las tenemos porque en una u otra manera hemos actuado en prestar un auxilio, hemos actuado en este auxilio tal vez sea hacia nuestra propia persona o a personas cercanas a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas habilidades? Ya hemos visto el tema de emergencia, ¿cuáles son estas habilidades que nosotros vamos a reconocer en el transcurso de esta charla? Podemos pasar a la siguiente presentación. Entonces, la primera habilidad es la que siempre escuchamos en toda charla, en toda capacitación, cuando nos estamos capacitando en brigada, que nos dicen mantener la calma. Esa mantener la calma corresponde a una habilidad de serenidad, esa serenidad que nosotros debemos tener en el momento de actuar, en el momento de proceder a atender una emergencia. Es la principal, la serenidad, ¿no? Vamos a revisar las habilidades y vamos a ver cómo se forman también estas habilidades, porque no necesariamente van a estar ahí simplemente, sino que necesitamos crearlas, necesitamos capacitarnos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera habilidad, lo más importante que tiene que usted tener en una emergencia es mantener la calma para que pueda seguir con la siguiente habilidad, la siguiente presentación, que nos habla también de la toma de decisiones, ¿no? Este aspecto, esta habilidad que a veces nos falla, tomar decisiones por el tema mismo que estamos viviendo, por la emergencia, por los nervios, por muchos detalles, por muchas circunstancias que a ustedes se les va a hacer tal vez complejo en un momento dado tomar esas decisiones acertadas, por supuesto, deberían ser acertadas bajo un tema de experiencia, ¿no? Se establecen prioridades también en el actuar. Usted no puede, digamos, perder el tiempo tal vez
en reaccionar y hacer cosas que definitivamente no encaminan a la solución de la emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, serenidad, tomar decisiones, revisemos una siguiente habilidad que será preciso tener. Ya con estas dos anteriores podemos nosotros demostrar organización, esa organización que requiere toda emergencia, ¿sí? Esa organización que a veces nos falla, inclusive hasta en las instituciones de respuesta, ¿no? Recuerden que quizás lo más complejo en un momento dado es organizarse, ¿no? ¿Por qué? Porque este aspecto o esta habilidad nos va a permitir también tomar decisiones o medidas rápidas, sobre todo si hay riesgo de pérdida de vidas humanas. Organizar la emergencia también implica asignar tareas. Ustedes seguramente en un momento dado de su profesión van a tener a cargo un grupo de personas que van a liderar tal vez este tipo de actividad, sean en las empresas o sea tal vez en su propia comunidad. Hay propuestas de cursos, hay propuestas de organizaciones que promueven formar brigadas en gestión de riesgo dentro de las mismas comunidades, ¿no? Estas comunidades puede ser la ciudadela, puede ser barrio, la misma universidad, ¿de acuerdo? Entonces, organizar la emergencia, esa habilidad la vamos a ir adquiriendo luego que sigamos un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos serenidad, tomar decisiones y organizar la emergencia. Y hay una última habilidad que ustedes también necesitan tener, o se sugiere por lo menos tener, es la habilidad del manejo de las comunicaciones. En un desastre, en una emergencia, lo que más aturde, en un desastre, en una emergencia, lo que más aturde es este manejo, ¿no? De las comunicaciones, porque tal vez gran cantidad de personas están hablando, tenemos tal vez presencia de curiosos, ahora es muy común ver en una emergencia que en vez de dar la mano a atender la emergencia, muchas personas se dedican a tomar videos, a hacer transmisiones en vivo inclusive, ¿no? Entonces, esta habilidad para manejar las comunicaciones es un aspecto importante para que lo que está ocurriendo o lo que usted está necesitando inclusive, lo que usted está necesitando tal vez solicitar una ayuda médica, solicitar que venga la autoridad, un sinfín de cosas, ¿no? Le va a permitir a usted que la emergencia se pueda, digamos, cerrar o se pueda, digamos, completar con este manejo adecuado de las comunicaciones. Importante estas habilidades. Entonces, estas 4 habilidades, la serenidad, la toma de decisiones, el manejo de la emergencia y el manejo de las comunicaciones, nos van a permitir nosotros avanzar en una adecuada atención a una emergencia. Pero esto, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra o cómo se va a lograr esto, ¿no? Existe un paso antes, ¿no? Un paso antes a todo esto que acabamos de ver. Hemos visto algunas imágenes, podemos pasar a la siguiente presentación. Hemos visto algunas imágenes asociadas a estas habilidades, una persona tendida en el piso, hemos visto personas que están organizándose la emergencia, otras que están tomando algunas decisiones y otras que están en los aspectos de comunicación. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Qué sucedió antes de llegar a ese punto? Antes de llegar a ese punto está la planificación. Y dentro de la planificación están los planes de emergencia, están los planes de contingencia, los planes de evacuación, que seguramente ustedes, o muchos de ustedes tal vez ya lo conocen, han participado, han escuchado, ¿de acuerdo? Entonces, estos planes que en inicio es un documento estructurado, en inicio es un documento donde se coloca o debe constar todas las acciones, todos los procedimientos que se van a realizar en una emergencia. Ese documento nos va a dar la pauta, o esos documentos nos va a dar la pauta de cómo debemos encaminar la formación para la atención de una emergencia. Es verdad que no todo se puede anticipar, no todo se puede anticipar en un documento de esto, pero por lo menos tenemos algunas iniciativas que van a permitir en un momento dado poder responder adecuadamente a una emergencia, poder, digamos, minimizar los daños que se han producido por un evento peligroso, por un evento adverso, ¿de acuerdo? Entonces, estos planes de emergencia, importante quienes estemos a cargo de un grupo
quienes estamos a cargo de una sección, tal vez un área de nuestra institución o en nuestro mismo barrio. No nos vayamos a un extremo muy organizado, quizás al extremo, a lo más cercano, que es nuestra familia, ¿no? El plan de emergencia familiar, que muchas instituciones los promueven, la Cruz Roja, la Protección Civil, la Secretaría de Gestión de Riesgo, etcétera, promueven este tipo de documentos, que es el inicial. Y luego, por supuesto, uno mucho más estructurado, donde ya interviene tal vez la vecindad, la ciudadela, de pronto, ¿no? Entonces, estos planes de emergencia nos van a permitir anticipar. ¿Cómo se van estructurando estos planes de emergencia? Pasemos a la siguiente presentación. Entonces, ¿cómo vamos a ir permitiendo que estos planes de emergencia vayan tomando cuerpo y vayan desarrollando esas habilidades que nosotros deseamos tener en el momento de una emergencia y que no nos tome, digamos, descuidado, ¿no? Lo primero es identificar y hacer un análisis de los riesgos que están en nuestro entorno. Sea en este caso, como les mencionaba, el entorno familiar, nuestra vivienda, nuestro sector donde vivimos, los riesgos que están en el entorno del lugar donde estudiamos, en este caso del centro de formación superior, los riesgos que están en el entorno al lugar de trabajo. Recuerden también aquí que nosotros como país somos un país multiamenaza, es decir, estamos expuestos a una gran cantidad de eventos, no solamente causados por el ser humano, sino también causados por la naturaleza, entre comillas, por la naturaleza. Más bien esos eventos ahora ya tienen un carácter más antrópico, en realidad, ¿no? Entonces, ese análisis y esa identificación de los riesgos nos va a permitir, como ustedes muchos lo saben, nos va a permitir hacer una incidencia tal vez en el origen, tal vez en el medio, tal vez en la misma persona que puede ser afectada, ¿de acuerdo? Entonces, identificación, claro. Para esto existen una cantidad de métodos. No vamos a abarcar aquí en esta charla por el tiempo corto, pero sí vamos a dar algunas indicaciones, ¿no? Entre esas identificación, recuerde usted que lo que dije, nuestro país es un país multiamenaza, pero ¿qué es una amenaza? ¿Qué es una amenaza? ¿Qué entendemos nosotros por una amenaza? ¿Sí? Entonces, una amenaza, podemos pasar a la siguiente presentación, una amenaza se conoce como amenaza al peligro eminente que surge o de un hecho o un acontecimiento que aún no ha sucedido. Es un peligro inminente, ¿no? Que surge de un hecho o un acontecimiento que aún no ha sucedido. Esas amenazas, si hablamos en el ámbito natural o en el ámbito natural, digamos así, estas grandes amenazas que el país está expuesto, por ejemplo, nuestro sector, las inundaciones, ya mismo se nos viene nuevamente el invierno, seguramente muchos de nuestros sectores del litoral van a sufrir esas inundaciones, ¿no? Y hemos visto inclusive hasta en la parte alta, en la sierra, ¿no? Hemos visto en estos últimos meses inundaciones en Quito. Alguien se pregunta, bueno, ¿cómo se dan estas inundaciones en un sector tan alto, ¿no? Bueno, esa parte técnica la hemos visto ya reflejada en muchas de las noticias, en muchos de los análisis que se han presentado del por qué ha ocurrido, ¿no? Estamos viviendo también una amenaza biológica. Estamos viviendo una amenaza biológica que nos tiene o nos ha tenido por mucho tiempo en una situación de cuarentena, en una situación de encierro, que por supuesto va a traer, todas las amenazas traen consigo aspectos colaterales que van a afectar también, ¿no? Que se van a ir sumando a esto. Así como cuando hay un terremoto, un sismo, ¿qué más ocurre un sismo? Puede ocurrir una inundación con la ruptura de una represa, puede ocurrir un incendio con tal vez la caída de cables eléctricos, rupturas de sitios que almacenan combustibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso del coronavirus, también ha traído efectos secundarios, efectos colaterales que nos tienen afectados, ¿no? Nos tienen afectados, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la amenaza, vamos a tener también la siguiente lámina, vamos a tener la condición
de vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Que esto es la vulnerabilidad. Perdón. Que esto es la vulnerabilidad, ¿no? Recuerden, la amenaza, la vulnerabilidad es el riesgo, en este caso la vulnerabilidad es el riesgo que una persona o un sistema o un objeto puede sufrir frente a los peligros, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales, ¿no? Ahí estamos viendo una imagen muy recurrente muchas veces en nuestro país. Las construcciones, los edificios, las edificaciones nuestras están ubicadas en sitios vulnerables, en lugares donde en un momento dado, bajo ciertas condiciones que pueden ser la lluvia, tal vez el socavamiento de la tierra, va a ocurrir, digamos, un riesgo, va a ocurrir, digamos, una condición de afectación a la propiedad, de afectación a las condiciones sociales que vive esa comunidad, ¿no? Claramente vemos ahí, en esa imagen que hemos asociado a esta palabra, unos edificios que van a ser, tarde o temprano, van a colapsar. Esa estructura va a colapsar y seguramente van a haber pérdidas económicas, felizmente tal vez con la preparación que tiene esta comunidad o las condiciones de prevención que han tomado, no va a haber pérdidas humanas, ¿de acuerdo? Entonces, esa condicional. La vulnerabilidad, la amenaza van a estar asociados luego a lo que nosotros llamamos el riesgo. El riesgo. Entonces, ¿qué será esto del riesgo? Hemos visto amenaza, hemos visto vulnerabilidad. ¿A qué asociamos el riesgo en definitiva? ¿No? Los que estamos estudiando, las personas que estudiamos frecuentemente el tema de seguridad, esta frase siempre está dentro de nuestro vocabulario. ¿De acuerdo? Entonces, analizamos eso y sabemos que el riesgo es una probabilidad de exceder un valor específico de daños sociales, ambientales, económicos, en un lugar dado y durante un tiempo de exposición determinada. Recuerden que cuando hablamos de una emergencia, no solamente hablamos de la afectación que puede tener la persona. Esta afectación también conlleva aspectos sociales, conlleva aspectos ambientales, conlleva aspectos económicos, ¿no? Y creo que en estos tiempos de la pandemia, quizás estamos más conscientes de toda esta cantidad de afectación que conllevan estos tipos de amenazas, ¿no? Y que establecen situaciones de riesgo. Nos hemos visto afectados ambientalmente, nos hemos visto afectados económicamente, hemos tenido pérdidas de muchos aspectos que antes gozábamos por medio de esta amenaza o a consecuencia de esta amenaza. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, estos tres aspectos que hemos visto, amenaza, vulnerabilidad y riesgo, van a ser consecuencia del actuar humano. Van a ser consecuencia del actuar humano. Realmente los aspectos de desastres naturales se están estableciendo que no existen. Que lo que existe es una incidencia del ser humano y que provoca estas condiciones de amenaza, provoca estas condiciones de vulnerabilidad y, por supuesto, la constante probabilidad de que ocurra un desastre, de que ocurra una emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, a eso definimos como riesgo. Nosotros, dentro de este aspecto, podemos pasar a la siguiente lámina. Vamos a seguir preparándonos porque el riesgo quizás lo veamos en muchas ocasiones de una manera no tan cercana y quizás en muchas ocasiones de una manera tan incidente, ¿no? Esta gráfica que ustedes ven aquí es clásica muchas veces cuando se habla de la percepción del riesgo, ¿no? La primera lámina es como lo ve el papá, o sea, cercano, no pasa nada, no va a pasar nada, lo estoy lanzando al niño a una altura no más allá de 60 centímetros, el niño se siente feliz porque él se siente en el espacio, para él está como a 3 metros del piso, pero la mamá va a estar asustada. Ella es la que está asustada porque observa que el niño ya mismo llega
hacia las nubes. ¿De acuerdo? Entonces esta percepción que nosotros tenemos es la que nos va a permitir inclusive en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? El de acatar las disposiciones que nos dan las autoridades, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, cómo nosotros percibimos el riesgo. Quienes sean como el papá, quizás en un momento dado no saldrán sin mascarilla, acudirán a muchas reuniones, etcétera, etcétera. O sea, habrá una mayor exposición, ¿no? Quienes lo vean como el niño, bueno, van a tomar sus medidas cada vez que salgan la mascarilla, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Pero quienes están en la condición de la mamá o desde el punto de vista de la mamá va a quedarse en la casa seguramente, ¿no? O habrá aceptado todas las indicaciones que dieron las autoridades en un momento dado, ¿de acuerdo? Entonces, esa percepción debemos afinarla nosotros quienes estamos en el aspecto de la gestión de riesgo, debemos afinarla y no tomar tal vez decisiones apresuradas en terminar una emergencia, por ejemplo, ¿no? Adelante con la siguiente presentación. Entonces, nosotros nos vamos a organizar, como habíamos dicho, organizar la emergencia. Nosotros nos vamos a organizar para poder responder, o debemos organizarnos nosotros para poder responder. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿O cómo podemos organizar? ¿No? Hay algunas directrices. En el aspecto del laboral nos piden tal vez organizar un comité de seguridad. En el aspecto, digamos, de nuestra comunidad, podemos organizar un comité comunitario de gestión de riesgo o de reducción de desastres. ¿De acuerdo? Pero siempre debe haber una parte organizativa, donde va a haber una persona encargada, una persona responsable de todos los aspectos de esto, quienes se va a encargar tal vez de la formación, de la capacitación, ¿de acuerdo? De establecer esos análisis de riesgo que hemos hablado anteriormente. Va a haber un grupo humano, que van a hacer esta actividad voluntariamente porque les gusta, porque están preparados, porque requiere, digamos, así estarlo por su seguridad y la seguridad de quienes los rodean. Esas van a ser las brigadas operativas o las brigadas de emergencia o brigadas comunitarias, cualquiera de estos nombres que se utilice, ¿no? Aquí hay muchas metodologías o hay algunas metodologías para poder conformar estos equipos. De hecho, en esta propuesta o estas conversaciones con el tecnológico, habrá tal vez la oportunidad en un momento dado de hacer una capacitación de formación de brigadas comunitarias de gestión de riesgo. En este caso, la Asociación SCAO, que en este momento represento, tiene un convenio con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia y nos avala la conformación de estos grupos a través de unos certificados. ¿De acuerdo? Entonces, hay esas opciones, hay algunas cosas que ya están definidas, inclusive por el mismo ente rector, en este caso de la gestión de riesgo de desastre, que es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, donde establece ya unos mecanismos para conformar nuestras brigadas operativas. ¿De acuerdo? En ellas ustedes van a ver procesos de cómo atender una emergencia hacia las personas, los primeros auxilios, lo llamamos primeros auxilios, ¿no? Procesos que tienen que ver con la prevención del fuego. Recuerden que quizás la amenaza más recurrente en nuestro medio son los incendios, ¿no? Estos incendios, en algunos casos provocados por descuido, en algunos casos provocados intencionalmente. Estamos viendo actualmente en el sector de la provincia de Pichincha incendios forestales que han afectado, digamos, grandes extensiones de territorio, ¿no? También vamos a ver, o se ven en este proceso de formación, se ven acciones de evacuación y rescate, y justamente en este aspecto, o parte de este aspecto, es donde usted va desarrollando esas habilidades, porque mientras usted tenga esa práctica, o mientras usted tenga esa capacitación, mientras usted asista, practique, participe, esas habilidades van siendo formadas en usted. Y cuando ocurra ya una emergencia, usted va a actuar correctamente y con mucha facilidad, que esa es la definición de tener una habilidad en el caso de una emergencia. Porque hemos visto también que en muchas emergencias nos ponemos nerviosos, las personas se ponen nerviosas y no atinan qué hacer, inclusive
quedan paralizadas tal vez por el temor, por el pánico. ¿De acuerdo? Entonces aquí se van a desarrollar muchas de esas habilidades, parte de esas habilidades que hemos visto al inicio en la formación de las brigadas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en un momento dado, si hay la oportunidad de participar en estas capacitaciones, no lo dude, hágalo. Desde ese tiempo, son quizás en muchos de los casos, bueno, ahora de manera virtual, 4 sesiones, 8 sesiones, tal vez de 2 horas cada una, que le van a permitir por lo menos conocer, ¿no? Y tener un inicio hasta que se pueda participar directamente de una capacitación en vivo, digamos así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte de la organización. Dentro de esa organización, nosotros también vamos a tener algunos liderazgos. Podemos pasar a la siguiente presentación. Algunos aspectos liderazgo, personas que van a estar responsables, personas que van a definir también los procedimientos, van a definir las acciones, los protocolos. Bueno, o sea, todo esto es parte de la organización, de organizar la emergencia, lo que vimos en el segundo, uno de los ítems de las habilidades, ¿no? Esto de organizar la emergencia, de poder, digamos, liderar una emergencia en nuestro establecimiento educativo, una emergencia en nuestro propio hogar, una emergencia tal vez hasta en la misma calle o en la misma vía pública. Si usted tiene estos conocimientos, ¿sí? Que puede liderar un evento que haya ocurrido tal vez donde usted justamente en ese momento pasaba, ¿no? Porque tiene esas habilidades, tiene esos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces, este componente operativo establece, digamos, responsables de la evacuación. Recuerden que aquí estamos haciendo un recorrido dentro de este documento que llamamos el plan de emergencia o el plan de contingencia, ¿no? Como para crear justamente estos aspectos o estas destrezas que nosotros queremos tener en el momento de manejar una habilidad. Aquí vamos a definir también procedimientos, saber cómo actuar, cómo vamos a actuar ante un sismo, cómo vamos a actuar ante un incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Podrán ustedes aquí ejercitarse. Observamos también algunos distintivos que serán de uso necesario como para poder hacer una distinción entre una persona que está dentro del evento pero que no está liderando, el uso tal vez de chaleco reflectivo, el uso tal vez de uniforme, el uso de casco. Bueno, hay un sinfín de estos elementos que permiten que usted, digamos, ser y parecer, ¿no? O sea, para ser un brigadista, para ser un líder de una emergencia, tiene que parecer un socorrista, tiene que parecer un rescatista, ¿no? Sin irnos a los extremos, pero es necesario tener una identificación, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera usted va organizando ya este componente operativo. Ustedes que están en el área de la seguridad seguramente han establecido ya ejercicios como los simulacros, han establecido aspectos que le van a permitir a ustedes manejar adecuadamente esta organización. Entonces, aquí nosotros nos encargamos como expertos en esto o como conocedores de esto, de establecer ya estos distintivos y establecer responsabilidades. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos qué más tenemos aquí en esta presentación. Estamos hablando ya de hemos ya desarrollado o hemos visto cómo se van desarrollando estas habilidades con la formación, con la capacitación. Es necesario establecer también ciertos procedimientos de acción, ante estos eventos que pueden ser recurrentes entre nosotros, ¿no? Los incendios, habíamos comentado de los incendios estructurales, los incendios forestales. Recordemos que no vamos a hacer la función de bombero tal vez, ¿no? Si nos interesa o nos gusta mucho más este aspecto, bueno, podemos ahí acudir al cuerpo bombero más cercano para recibir una formación ya como tal, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a revisar acá, o deberíamos revisar acá dentro de este proceso de adquirir estas habilidades, es qué hacer
ante una situación de un incendio, dentro de nuestro ámbito educativo, dentro de nuestro ámbito laboral o dentro de nuestro hogar inclusive, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos procedimientos? ¿Cuáles van a ser esas pautas de acción? ¿De acuerdo? Entonces, incluyendo, por supuesto, también aquí aspectos de prevención. Van a incluir aspectos de prevención porque no queremos nunca vernos involucrados en un incendio, porque tal vez no tengamos esas habilidades para poder salir con vida de aquel evento. Recuerden que los amigos de la Casaca Roja, los amigos del Cuerpo Bombero, ingresan a un evento de esto con una cantidad de equipamiento, ¿no? Con un traje apropiado para resistir altas temperaturas, calzado de igual manera, casco, etcétera, etcétera, que tal vez nosotros no lo tengamos y no será necesario tenerlo porque nuestro oriente debe ser la prevención, ¿no? El no causar esto. Otro evento que también va a ser recurrente y que ya lo hemos vivido, el tema de los sismos. El tema de los sismos, los movimientos telúricos. Recuerden que nosotros como país estamos en el cinturón de fuego, ¿sí? Vamos a vivir constantemente situaciones de sismo, día a día se dan sismos que muchas veces son imperceptibles para la gran población, la gran mayoría de la población, pero algunos elementos, algunos dispositivos sí los registran, ¿no? Por eso a veces recibimos un mensaje por ahí en las redes sociales: si usted sintió el sismo, repórtelo, ¿sí? Había un sismo por ahí de 4.3 grados, etcétera, que tal vez la mayoría de la personas no lo percibe. Bueno, entonces, también esta preparación, o también aquí en este aspecto debemos tener algunos procedimientos de cómo actuar en caso de sismo. Ahí viene la famosa frase que leímos al inicio: mantener la calma, ¿no? Siempre que hacemos un procedimiento para sismo, la primera frase que escribimos es mantener la calma, ¿no? Pero ese mantener la calma, como ustedes se van dando cuenta, no requiere solamente un aspecto emocional, sino que requiere un aspecto de preparación. Si usted está preparado, si usted se ha preparado previamente en esta formación, ¿sí? En estos temas, usted ese aspecto de mantener la calma se va a dar naturalmente, porque usted ya tiene el conocimiento, tiene la seguridad de qué hacer, ¿sí? No solamente es un aspecto emocional, o sea, mantiene, sí, está rodeado de ese aspecto, pero la experiencia o la capacitación, la formación, el haber participado en muchos simulacros, le va a dar esa virtud, le va a dar esa habilidad. Mantener la calma y, por supuesto, ya luego, en este caso del sismo, iniciar los procesos de evacuación, iniciar tal vez algún proceso menor de rescate o de ayuda de personas atrapadas, ¿sí? Eso se va a ver o eso se va a reflejar en estos procedimientos que usted va ejecutando. Las inundaciones también son parte de nuestro día o de nuestro convivir, digamos así, en nuestro litoral especialmente, ¿no? Las inundaciones que a veces son recurrentes, a veces también nos toman de improviso, porque tal vez la misma comunidad ha dado, digamos, opción para que ocurra esto, ¿no? Ha habido taponamiento de canales, taponamiento de ríos, taponamiento en la ciudad de alcantarillas, que provocan estos aspectos cuando tenemos lluvias fuertes, cuando estas lluvias fuertes coinciden con las mareas altas de los ríos, ¿no? Entonces, se dan estos procesos de inundación. Muchos de estos procesos en ocasiones son de corto tiempo, pasó un día, pasó las horas y bajaron las aguas. En otras ocasiones, ya cuando el suelo está demasiado permeabilizado, ya no absorbe, digamos, cantidad de agua y va a tomar mucho tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso también, cómo podemos evacuar o cómo podemos salir o cómo podemos atender una emergencia que ocurre por evacuación, por inundación, ¿no? Por inundación. Entonces, importante eso porque tantas las personas que vivimos en la ciudad como las personas que viven en la parte rural, hemos sufrido este tipo de eventos, ¿no? En algunas ocasiones, bueno, han sido, causan pérdidas económicas, daños materiales, ¿de acuerdo? Una amenaza más o un evento más que hemos puesto aquí en esta presentación, hay muchos, están las erupciones volcánicas, están los deslizamientos, pero no vamos a topar ellos por este momento,
el tema antrópico, un evento antrópico que puede ser una amenaza de bomba, ¿no? Una amenaza, alguien llamó y dice, en el tecnológico se ha puesto un artefacto explosivo. Bueno, ¿cómo nosotros debemos actuar? ¿No? Vamos a hacer la de, la de MacGyver o la de algunos extranjeros de la televisión en querer atender la amenaza, sino que nuestro procedimiento, en este caso nuestra pauta de acción va a ser la de evacuar. Evacuar al personal, evacuar a todas las personas hasta que vengan los expertos, en este caso la policía, me parece que a través del GIR, son quienes están especializados en detectar estas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, esos aspectos también, vuelvo y repito, nos van dando, nos van formando estas habilidades, ¿no? El conocimiento de todos estos eventos amenazantes, de estos eventos peligrosos, que son frecuentes, nos van dando esas habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, pasemos a la siguiente lámina. Nos permiten desarrollar a través de eventos de capacitación, nos permiten desarrollar actitudes, nos permiten desarrollar niveles de responsabilidad también cuando nosotros ya acudamos o podemos acudir a una capacitación, a un entrenamiento, donde podamos tener o practicar todo esto que estamos conversando de manera operativa, de tal forma que a través del ejercicio vamos creando ese reflejo, vamos creando, digamos, esa destreza, de tal forma que cuando nos ocurre en la realidad o nos ocurre en un evento real, nosotros podamos poner en práctica esas habilidades, ¿no? Podemos poner en práctica esas capacidades. Entonces, a través de la capacitación, a través del entrenamiento, nuestra actitud y disposición, por supuesto, siempre debe ser la más óptima para esto. Debe haber mucho entusiasmo en la participación en las participaciones de estas capacitaciones, ¿no? Ir con entusiasmo, no verlo tal vez como un requisito, como una pérdida de tiempo tal vez, ¿no? Sino que verlo como una oportunidad que tenemos nosotros de capacitarnos. Recuerden que esta parte de la capacitación o esta parte de la formación dentro de un aspecto de gestión de riesgo, un aspecto de emergencia, el caso de nosotros es un voluntariado, es un voluntariado. Nosotros aquí no estamos siendo bomberos, no estamos haciendo rescatistas con sueldos, no. Es un voluntariado, es un aspecto que lo hacemos por voluntad, por colaborar en este caso, con nuestra institución educativa, en otros los casos tal vez por ser parte de la empresa donde trabajamos, ¿ya? Lo hacemos de esa manera, con esa actitud y con esa disposición de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros y la mayoría de los que estamos aquí presentes tenemos un alto grado de la responsabilidad, de saber que si depende de mí o depende de ustedes de poder hacer una acción en el caso de que ocurra una emergencia, poderla hacer adecuadamente, no poder hacerla satisfactoriamente. Cuidado, vamos a intervenir en emergencia y vayamos a agravar más el problema. Era un conato de fuego, quisimos apagarlo, pero no tomamos las medidas adecuadas. No asistí ese día, justo no asistí al curso o al taller del manejo del extintor, y ese conato de incendio se propagó y se convirtió en un incendio declarado, ¿sí? Entonces, esa disposición que nosotros tengamos para estas capacitaciones va a ser muy relevante en la formación de estas habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, si hay la oportunidad, vuelvo y repito, de que ustedes tengan esta formación en un momento dado a través de diferentes medios, inclusive a través de nuestra asociación, poder hacerlo, ¿no? Poder participar, ¿de acuerdo? Entonces, no perdamos esa oportunidad. Pasemos a la siguiente presentación. ¿Qué tenemos? Vamos aquí a ver a continuación vamos a ver un video, vamos a ver un video que nos va a permitir un poquito tomar algunas acciones del recorrido que hemos hecho hasta acá, ¿no? Hemos hecho un recorrido viendo el tema de la planificación, hemos hecho un recorrido de viendo algunos aspectos de cómo debe organizarse un componente humano para poder adquirir estas habilidades o poseer estas habilidades, poder atender una emergencia. Entonces veamos este video atentamente.
muy importante sobre simulacros de evacuación, el cual vamos a tratar varios puntos específicos, el cual tenemos simulacro de evacuación, qué debemos hacer antes, durante y después de un simulacro de evacuación. Entonces, comencemos. Simulacro. ¿Qué es un simulacro? Un simulacro es toda acción el cual se debe ejecutar periódicamente para poder obtener los resultados y mejorar cada uno de ellos al momento de tener estos errores. ¿Qué es una evacuación? Una evacuación es toda acción que debemos tomar al momento de encontrarnos en una situación de emergencia que atente contra nuestra integridad física o con nuestra vida. Antes de una evacuación debemos tomar en cuenta que todas las salidas de emergencia deben estar completamente desalojadas. Los pasillos por el cual vamos a transitar durante nuestra evacuación deben de estar libres de obstáculos. También debemos conocer cuáles son las rutas de evacuación, cuál es la ruta de evacuación que nos queda mucho más cerca y conocer también las señalizaciones y hacia dónde nos guía dichas señalizaciones. ¿Qué debemos hacer durante una evacuación? Durante una evacuación debemos mantener la calma, debemos estar muy serenos y esperar las órdenes del coordinador de la brigada o de la persona que esté dirigiendo dicha evacuación. ¿Qué debemos hacer después de una evacuación? Luego que nos encontremos en el punto de encuentro, debemos de hacer un conteo de todas las personas o todos los evacuantes. Esto para verificar que ninguno de nuestros compañeros se quedó dentro de la estructura o dentro del lugar de trabajo. Asimismo, también debemos verificar que todos estemos en un óptimo estado de salud, el cual no nos encontremos con ninguna herida o afectación a nivel de la salud. Posteriormente, debemos verificar que la estructura es un lugar seguro para ingresar nuevamente. Dicha estructura o dicha evaluación la debe hacer el coordinador de la brigada, visualizando desde la parte posterior hacia la parte interior. Luego debemos esperar que el coordinador de la brigada nos dé la autorización previo a su inspección de poder ingresar seguramente a la estructura. ¿Qué cosas debemos tener en cuenta al momento de ya haber realizado el simulacro de evacuación? Uno de los principales temas a tener en cuenta es el tiempo que duró nuestro simulacro de evacuación. Dicho tiempo debe ir mejorando con cada simulacro que nosotros debamos hacer para mejorar y disminuir el tiempo de evacuación de cada uno de los trabajadores. Asimismo, debemos tomar en cuenta qué cosas se hicieron mal o qué errores tuvimos al momento de la evacuación para mejorar y no cometer dichos errores en una próxima oportunidad. Recuerda que para una evacuación debes tener en cuenta varios elementos el cual nos van a ayudar a mejorar cada día este simulacro y esta evacuación. En una evacuación real debemos tener presente que debemos tener una camilla de emergencia, debemos de tener un chalecos para identificar a los brigadistas, debemos de tener un botiquín de primeros auxilios, esto para poder darle una atención a esa persona o a ese trabajador que se vea afectado inmediatamente hasta la espera de los especialistas, en este caso los rescatistas, bomberos o médicos profesionales. Debemos tener en cuenta que al momento de realizar una evacuación, nuestro punto de encuentro se encuentra al extremo de una carretera, el cual implica transitar por ella. Por esto, el brigadista debe tener un chaleco con cinta reflectiva, el cual me ayuda a ser visible a los conductores e identificarme con una paleta de pare para que los evacuantes puedan llegar al punto de encuentro de una forma más segura. Queremos garantizar tu bienestar y el de todos, porque la seguridad es compromiso de todos.
Bien, ahí estamos viendo, o ya terminando de ver, un video que nos habla de los simulacros, ¿no? Este término de los simulacros también es parte de la adquisición de estas habilidades operativas, ¿no? Este es como el poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en una dramatización, en un ejercicio que no es real, pero que está orientado o está diseñado a hacer lo más realmente posible, ¿no? Entonces usted en frío aquí pone en práctica esas de desarrollo de habilidades que ha adquirido, esas habilidades adquiridas, para que esto se vaya volviendo en usted una habilidad innata ya, ¿no? Una habilidad ya que en cualquier momento ocurre una emergencia, usted pueda ponerla a disposición de una comunidad. Entonces, los simulacros también deben incluirse en todo este proceso, ¿no? Algunas instituciones acostumbran por lo menos hacer un simulacro al año, por disposiciones también de autoridades laborales, tal vez nos piden también que tengamos en nuestro lugar de trabajo un simulacro al año, como mínimo. En instituciones educativas, últimamente después del sismo del 16 de abril, se hacían simulacros mensuales de evacuación de los colegios el último viernes de cada mes. Entonces, son ejercicios que nos van a permitir ir adquiriendo estas habilidades. En todo caso, siempre debemos tenerlo dentro de nuestra planificación, dentro de nuestra organización. Aquí pudiéramos también inclusive hacernos acompañar tal vez de instituciones como el Cuerpo Bombero, instituciones como la Protección Civil u otras instituciones que nos acompañen y nos colaboren tal vez en esa formación, ¿no? Y que este aprendizaje sea, en este caso, mucho mayor para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos aspectos que hemos revisado hasta este punto del simulacro van a favorecer a este desarrollo de estas habilidades, ¿no? De poder mantener la calma ante una emergencia, de organizarnos o tomar decisiones adecuadas en un momento de la emergencia, más aún si nosotros somos líderes también, ¿no? Si somos líderes de una institución donde ocurrió esta emergencia, de organizar la emergencia, de tomar esos aspectos, de asignar esas tareas que requieren para poder salir adelante con esta emergencia, y de mantener unas excelentes comunicaciones, incluyendo con autoridades externas, con la misma autoridad de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, si hemos llegado a este punto del simulacro, significa que estamos por buen camino en este tema de formación de esas habilidades. Bueno, muy bien. Me parece que aquí ya podemos hacer paso a las preguntas. Preguntas muy importante. Máster Lindao, quisiera agradecerle a nombre de todo el instituto por tan magistral intervención que usted ha realizado. Hay algunos estudiantes, tanto como docentes, que han realizado algunas preguntas. Entramos ahorita en este momento en la ronda de preguntas y voy a comenzar por la primera, que indica que si el plan de emergencia es una herramienta que debe ser auditada previo a llevarse a cabo. Ya, recuerden que el plan de emergencia en muchas organizaciones es un requisito, ¿no? Es un requisito que en este caso, por ejemplo, de los órganos de control en el aspecto laboral, el Ministerio de Trabajo lo pide, lo exige, ¿no? Lo pide dentro de la normativa, dentro del cumplimiento de toda la normativa que establece un trabajo seguro, ¿no? En el tema del auditar estos planes de emergencia, por supuesto que podemos utilizar ese mecanismo. Podemos utilizar ese mecanismo porque eso le va a dar mayor fortalecimiento, por así decirlo, de este documento, ¿no? Pero que no solamente se quede en un documento, sino que sea un aspecto implementado. ¿De acuerdo? Entonces, sí podemos asumir ese aspecto que hace la consulta del participante. Gracias, máster. La segunda pregunta, que también la hizo un estudiante,
¿El plan de emergencia debe ser elaborado solo por un profesional en el área? Bien, aquí digamos, podemos empezar diciendo que sí, ¿no? Porque se necesita tener un conocimiento técnico para este documento, ¿no? Y más aún si se requiere, digamos, un grado de responsabilidad. Recuerden que el profesional, en el momento que elabora este documento, asume, digamos, una responsabilidad de lo que ha escrito, de lo que ha establecido, ¿no? Entonces, sí es necesario de que sea un profesional de seguridad. Hay muchas personas que tal vez con la práctica o la experiencia de alguna forma empírica lo hacen también, ¿no? Lo orienten, pero siempre debe estar firmado, debe estar responsabilizado por un profesional, en este caso de la seguridad ocupacional, ¿no? Que es lo que, digamos, establecen las autoridades del campo laboral. Si hablamos en el campo laboral, si hablamos de una comunidad, ¿sí? Si hablamos de una comunidad, tal vez nuestro barrio, nuestro vecindario, que también se puede establecer un plan de emergencia, ahí puede ser elaborado primero por la misma comunidad y firmado tal vez o responsabilizado por el presidente del comité de gestión de riesgo del sector, ¿no? También se dan esas opciones y esto lo establece, en este caso también lo establece el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo a través de formatos. Les invito a visitar esa página como para que ustedes tengan un mayores aspectos a conocer en este tema de la elaboración de planes familiares, ¿no? O planes comunitarios. Listo, máster. Otra tercera pregunta, también un estudiante. Según su experiencia, ¿cómo debería actuar las personas ante un desastre en el hipotético caso de que no haya un plan de emergencia? ¿Cuál sería su forma de actuar de las personas? Bueno, aquí está el aspecto de salvar la vida, ¿no? Temas un poquito como la intuición, digamos, juega un papel aquí, ¿no? El sobrevivir, el instinto de supervivencia, ¿no? Recordemos muchos eventos, quizás el tema del sismo que vivimos nosotros el 16 de abril, ¿no? Del 2016. Nos tomó, digamos, descuidados. Yo recuerdo que en ese entonces nos estábamos preparando para el fenómeno del Niño que venía supuestamente venía un fenómeno del Niño en esos meses de abril, en ese año. Pero no, nos llegó un terremoto. Entonces muchas de las personas que lograron sobrevivir no contaban con un plan de emergencia. Es su instinto de supervivencia que los llevó a poder tomar acciones, a evacuar en muchos de los casos, a ubicarse en un lugar protegido para salir con vida, ¿no? Entonces, en este caso, establece eso, pero lo importante, como estamos viendo aquí, es crear esas habilidades, o sea, que toda la población, y eso es lo que ayuda a los equipos de emergencia, a las instituciones estas, que la mayor cantidad de la población conozca de esto, practique esto, ¿no? De manera frecuente. Sería muy importante, por ejemplo, en un momento dado de un simulacro dentro de una ciudad, de una población, ver que la mayoría actuó. Pero a veces no se da eso, solamente se da en algunas instituciones, algunas organizaciones. A veces también las autoridades involucran instituciones educativas como para ver volumen de personas, ¿no? Pero en este caso son chicos, son alumnos. Entonces no se puede medir adecuadamente un plan de emergencia. Gracias, máster. Otra pregunta, máster. En el hipotético caso que se regrese las personas ya a diferentes áreas de trabajo y se diera algún tipo de terremoto, ¿cómo deberíamos actuar nosotros ante este suceso si estamos ahorita con la pandemia del COVID-19? Porque tenemos que salir nosotros hacia el punto de encuentro y se nos pide que tengamos distanciamiento social y que no tengamos mucho contacto con las personas. ¿Cómo, según su experiencia? Bueno, creo que eso ya me parece que se dio por lo menos en algún evento no tan fuerte como un terremoto, sino un evento telúrico de menor intensidad. Las personas evacúan de su vivienda, ¿sí? Lo importante acá es el cubrirse, digamos, la mascarilla, ¿no? Mantener el uso de la mascarilla, establecer tal vez aquí también tiene que
que tomar parte en esta organización los encargados de la seguridad. Si hablamos de una empresa, ante estas condiciones que estábamos planteando, ya deberían haber procedimientos, protocolos de cómo hacerlo, ¿no? Entonces ya tal vez ampliar ese punto de encuentro, tal vez ampliar las disposiciones de cómo nos vamos a colocar o cómo va a ser nuestra llegada hacia ese punto de encuentro. O sea, aquí ya le compete al técnico, al especialista de seguridad o al responsable de la seguridad de poder ejecutar eso. Pero es necesario, recuerden que aquí el factor es el factor de la vida, ¿no? De salvar la vida. O sea, ahorita si me quedo en la casa o me quedo dentro de una estructura y colapsa eso y me cae encima, me mata. Si salgo, a pesar de que estamos en una pandemia de esta magnitud, a lo mejor me puedo contagiar, podemos decir esa posibilidad, pero me he salvado, tal vez ahí, bueno, viene ya algún tema de tratamiento. Bueno, es un medio complejo escoger, pero yo escogería la situación de evacuar hacia un lugar seguro. Listo, Máster, gracias. Otra pregunta, Máster. En el caso de que haya que evacuar en un evento adverso y existan dentro de esa área personas con vulnerabilidad, personas discapacitadas, ¿cómo se hace para poder evacuar a estas personas discapacitadas? O alguna persona que esté con vulnerabilidad, una mujer embarazada. Ya, bien. Ya, llegar a ese punto, digamos, llegar a este punto, recuerden que hemos hecho un recorrido desde establecer un plan de emergencia o contingencia hasta un ejercicio que se llama simulacro, ¿no? Entonces, hemos tenido durante un lapso de tiempo una preparación. Dentro de esa preparación, también debemos establecer cómo vamos a evacuar a estas personas con discapacidad de acuerdo a la discapacidad que tengan, ¿no? Tal vez haya una discapacidad física, tal vez haya una discapacidad visual, auditiva, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos habrá que establecer en ese documento quién va a ser el responsable, quién va a guiar a esa persona, ¿no? En el caso de las personas embarazadas, incluyendo también a veces adultos mayores que laboran en instituciones, también deben, digamos, debe establecerse, ¿no? ¿Quién es el responsable? Bueno, hay una compañera que está en el proceso de gestación, y quién la va a establecer, quién la va a cuidar, quién la va a guiar, digamos esto. Todo eso se establece justamente en el plan y para eso también están los simulacros. Los simulacros nos permiten establecer o desarrollar esas habilidades que estamos conversando acá, ¿de acuerdo? Listo, Máster. Una última pregunta, Máster. ¿Cómo actúa el comité de seguridad de la empresa frente a que se cumpla lo que está estipulado en el plan de emergencia? ¿Cuál es su rol, su papel? Ya, recuerden que el comité de seguridad es como un órgano asesor y a la vez ejecutador, ¿no? Asesor en el tema de estos elementos de seguridad, de que se cumplan todas las disposiciones de seguridad, todas las recomendaciones. Si hablamos ya en este caso del plan, ¿sí? Ellos van a ser quienes están a la cabeza de este documento y por lo tanto también seguramente van a gozar de la venia de las autoridades, ¿no? Porque muchas veces en las empresas a veces estas actividades se las menosprecian, ¿no? No son necesarias, no perdemos el tiempo, cosas así, no ocurren. Pero entonces el Comité de Seguridad tiene que imponer, digamos, su autoridad en el buen sentido de que si se ha creado ese comité es porque hay una disposición legal, ¿no? Y ese comité tiene funciones. Y esas funciones la observamos en el reglamento de seguridad. Entonces, si hay un reglamento que está subido a una plataforma, en este caso de trabajo, significa que tenemos ese amparo, ¿no? Tenemos ese amparo como comité de seguridad, poder ejecutar todas estas actividades, por supuesto, dentro de una planificación, o sea, al inicio del año o el año anterior, decir, estas van a ser las actividades del comité y en tal fecha vamos a tener un simulacro. O sea, ya lo hemos advertido quizás con 6 meses de anticipación para tomar todas las medidas que sean necesarias para que eso se ejecute y haya la participación de la mayoría de los trabajadores, de la mayoría de los estudiantes, en algunos de los casos, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, Máster. Muchas gracias por responder a las interrogantes de muchos estudiantes. Hay un sinnúmero más de preguntas, pero por motivos de tiempo no podemos continuar, ¿no? Quisiera darle paso al licenciado Carol Bayona, que va a intervenir en este momento.
Agradecemos la participación activa de todos los estudiantes y docentes que han realizado las preguntas. Invito a intervenir a la ingeniera Rosa Plúa, coordinadora de la carrera Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Estimadas autoridades académicas, compañeros docentes, estudiantes y público en general, a nombre del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre y como coordinador en la carrera de Tecnología Superior en Prevención de Riesgos Laborales, expresamos nuestro agradecimiento al psicólogo Luis Lindau por aceptar nuestra invitación para realizar su importante aporte en conocimientos para desarrollar una cultura de prevención en las actividades que realizamos, utilizando prácticas sencillas para adquirir comportamientos responsables y preventivos, promoviendo a la vez una comunicación adecuada. Para el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre es importante que ustedes estén preparados y sepan cómo actuar frente a todos los desastres naturales y antrópicos, porque en situaciones de riesgo el conocimiento nos salva, la ignorancia nos mata. Agradezco a todos la dedicación prestada y así damos por finalizado este evento virtual en conmemoración por el Día Internacional para la Reducción de Riesgos de Desastres Naturales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Expresamos nuestra gratitud por participar a la doctora Ida Campi Mayorga, rectora de la institución, ingeniera Rosa Plúa, coordinadora de la carrera, quien ha liderado esta actividad, al ingeniero Fabricio Ullauri, también al magíster José Luis Alcíbar y de manera especial al psicólogo Luis Lindau Sánchez por compartir importante información. Agradecemos a los estudiantes y docentes que se mantuvieron conectados a esta transmisión. De esta manera finalizamos esta jornada. Le invitamos el día viernes a las 10 de la mañana en la charla virtual Oportunidades Alimentarias en Tiempos de COVID. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. El día viernes a las 10 de la mañana en la charla virtual Oportunidades Alimentarias en Tiempos de COVID. Que tengan un excelente día. Gracias.